Ahora sí. Como les decía, hace mucho tiempo yo tenía como preparado este mensaje y estaba como pensando cuál era el mejor momento y orándole a Dios que me diera la palabra y que me confirmara la palabra 1 y que me confirmara el momento 2, para saber cuándo debía hablar sobre sanidad, sobre los milagros que Dios puede hacer. Y pues uno como persona que está dirigiendo, pues como que tiene la responsabilidad, ¿no? Pues de orar, de hacerlo, y es desafiante. Y yo pensaba, uy, Dios mío. Bueno, pero sin embargo, la palabra rema de nosotros es hechos. Cuando esto iba a empezar, Dios nos habló muy fuerte de hechos. Lo primero que nos hablaba de hechos era una iglesia como esta, que empezó perseguida, que se escondían en las casas, porque los mataban tanto los romanos como los judíos, y que fue una comunidad de hermanos que empezó a crecer. Entonces por eso somos una comunidad. Pero segundo, había manifestaciones de Dios en milagros, en sanidades, ¿sí? Y estaba el Espíritu Santo. Una de las cosas que más hemos orado acá es para que el Espíritu Santo pues esté con nosotros en el ministerio, todos los que estamos en ayuno. Oremos para que el Espíritu Santo se manifieste a nuestras vidas y al ministerio. Amén. Y yo decía, bien chévere, sí, cuando el Espíritu Santo bajó, los apóstoles empezaron a hacer milagros. Pero ¿y cómo es un milagro? ¿O cómo es la cosa? Y realmente, aunque hay milagros en el Antiguo Testamento, creo que me quiero centrar en el hacedor de milagros, en el autor de la salvación y de los milagros, que es Jesucristo. Así que quiero que veamos a Lucas 5, capítulo 5, versículos 12 y 13. Y hoy esta enfermedad es la lepra, ya casi está, por así decirlo, extinta. Pero para los que no saben, la lepra era una enfermedad de la piel y empezaba como un brotecito, se esparcía por todo el cuerpo y la gente con avanzada enfermedad de lepra se le empezaban a caer literalmente los pedazos de carne podrida. La gente hedía. Los leprosos siempre estaban a las afueras de las ciudades, no se podían acercar a la gente, no podían entrar a la ciudad. Entonces era algo tenaz. Entonces Lucas 5, 12 al 13 dice: en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, si quiero, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Y yo decía, fue fácil. Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quiero, sanado. Como difícil. Ahora, yo también me leí un libro hace poco y es del Pastor Cho, se llama La Cuarta Dimensión, se los recomiendo muchísimo. Y él decía que esas iglesias en Seúl, en Corea del Sur, allá pues son budistas y son otra religión que no me acuerdo el nombre, lo siento, se las debo. Pero él decía que era muy difícil porque pues el 99% de la gente creía en eso. Él tuvo su encuentro con Jesús cuando se estaba muriendo de una enfermedad terminal, ya estaba tirado en la cama, en fin. Empieza a leer el Evangelio, Dios lo sana. Pero él era pobre, no tenía nada. Y él empieza a hablarle a la gente de milagros y de Jesús. Y decía como que acá en Occidente la gente está muy acostumbrada a hacer esto, a reunirse, a hablar de la Biblia, pero que allá pues tenía que haber algo más. Y que en la actualidad nos hemos muy acostumbrado a que listo, hablamos de la Biblia, pero no ocurren milagros, no ocurre nada, no pasa una señal sobrenatural. Entonces él decía que incluso allá esta gente a través de la meditación lograba conseguir milagros. Y que él empezó a hablar y a decirle a Dios, bueno, si yo quiero empezar a poder compartir tu evangelio acá en Seúl, pues tiene que haber milagros, porque si esta gente lo hace, ¿cómo así que la iglesia cristiana del Hijo de Dios no? Entonces después les explico básicamente por qué sí había milagros. Entonces lo primero es que él hace, este señor hace, es el leproso, es venir y se arrodilla y pone la cara en el suelo. Entonces yo siempre pensé que para que hubiese un milagro era, venga Andrea, voy a orar por usted, Señor, sánala. Y lo primero que él hizo fue tener la disposición de reconocer a Jesús, de reconocer a Dios, de reconocer que él tenía el poder
para hacer el milagro y decirle, Señor, acá estoy. O sea, literal, es que no era una arrodillada así, sino era una arrodillada rostro en tierra, así. Que así es como se le arrodillaban a los reyes y a los emperadores. Entonces que él lo haga con una persona X y le dice, si tú quieres, lo que quiero decirles acá es que cuando él va a Jesús, ya tiene la total convicción de que Jesús lo puede sanar. Porque no le dice, ¿será que tú puedes sanarme? ¿Será que sí merezco que me sanes? ¿O será que tú me pusiste esta enfermedad para darme un trato o una cosa? No sé. No, le dice, si tú quieres. O sea, ya tiene la completa convicción de que Jesús lo puede sanar. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús lo ve, le dice, sí quiero, toma, sé sano. Súper fácil. Entonces, primer paso, reconocer a Dios, reconocer a Jesús, reconocer al Espíritu Santo como ente poderoso y milagroso. Segundo, venir a Él. Y tercero, pedírselo. ¿Sí? Acá no dice llamen a los apóstoles, llamen a los pastores, llamen al líder. Vino el leproso ante Jesús. Ya. ¿Listo? Solo tienes que estar dispuesto a ello y Jesús va a estar dispuesto a dar la sanidad. Quiero continuar, quiero hoy tocar varias historias para que veamos las similitudes y para que veamos las cosas. Marcos 5, 21 al 42. Entonces, dice, Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Este era uno de los predicadores, era uno de los líderes de sinagoga, de los líderes de grupo, ¿sí? Y dice, cuando vio a Jesús, era Jairo, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hija está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se usó peor. Ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sano. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando hacia alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se acercó y se arrodilló delante de él y confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Quiero hablar acá. Esta es la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Es una historia súper famosa. Entonces tenemos dos escenarios aquí. Tenemos el primero, que es un pastor, lo que hoy en día llamaríamos un pastor, el líder de la sinagoga, y llega y le dice, mi hija se está muriendo. O sea, yo no creo que el Señor nos guarde, pero tener la fe de decir, mi hija se está muriendo, Señor, ¿puedes sanarla? Y Jesús le dijo, vamos. ¿Sí? Pero entonces hay mucha gente siguiendo a Jesús porque claramente Jesús ya estaba haciendo milagros, lo están espichando, y aparece en escena esta mujer. Esta mujer parecía que hubiese sido con buenos recursos, no sabemos quién fue, no sabemos si conocía a Jesús o no, pero ella dice que escuchó que venía Jesús y se fue a buscarlo. Como había tanta gente, ella dijo, si yo alcanzo a tocarle, me voy a sanar. Dice que llevaba 12 años así, con un flujo de sangre. En esa sociedad, en esa cultura, ¿me regalas agua? En esa cultura, cuando la mujer incluso estaba en el periodo, era impura. No podía estar en la congregación, ¿sí? No podía acostarse en la misma cama con su marido. Entonces imagínense que esta mujer era rechazada por toda la sociedad, por toda su familia, por todo el mundo, durante 12 años. No solo eso, pudo haber sido una mujer muy importante y se dice que tenía plata, pero que ya se había gastado todo lo que tenía y en lugar de sanarse, se empeoraba.
¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá con la mujer? Yo creo que escucha de él, ni siquiera lo había visto tal vez, pero entonces ve que estaba allá en el centro, como cuando hay alguien muy importante que lo guarda todo el mundo. Y ella dice, no, pues gritar no puedo, acercármele a la gente, tampoco se supone que yo me le acerque a la gente porque físicamente no puedo. O sea, ella estaba socialmente impedida para estar ahí. Entonces dice, si solo toco su manto, voy a ser sana. ¿Qué hizo? Creyó. Creyó que solo acercándose a Jesús, ni siquiera hablándole, ni siquiera tocándole a él, sino tocando su ropa podía ser sana. Entonces imagínense el nivel de creencia, el nivel de fe, el nivel de importancia que ella le dio a Jesús para decir, si solo le toco la ropa, y parece, o sea, yo me imagino la escena como que la túnica así larga, ¿verdad? Y como que tocó la puntica ya en el piso, se acercó, porque además Jesús tenía un cuerpo de seguridad de 12 manes, o sea, 12 tipos. Pedro era peleonero, andaba mancado con una espada, le bajaba la oreja al que fuera. O sea, nadie, Pedro, si han visto de hecho, se ven como Pedro era que todo el tiempo se las daba el super guardaespaldas. Y por aquí, abría el camino. O sea, ella no iba a poder acercarse, pero ella cree que solo tocando va a ser sana. ¿Sí? Entonces Jesús siente que sale poder de él, porque pues es Jesús, claro. Y él dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, pues todo el mundo, a ver, nos están empujando. Y él, no, me salió poder. Entonces, yo creo que ella dice, ay, juepucha, me pilló Jesús, ahora me va a regañar, ahora me va a echar de la ciudad, porque soy una atrevida. ¿Cómo voy a tocar al profeta, al Mesías, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre? No, ahora me va, mejor dicho, me van a apedrear. ¿Por qué? Porque así pasaba. O sea, no sé, imagínense que Kate venga y me toque la chaqueta, pues Angélica la casca, ¿no? Y Brian y Andrés también se paran re duro. Entonces, ella pensó lo peor. Lo que no se dio cuenta es que ya estaba sana. Y Jesús le dice algo que me encanta. En el versículo 34, estamos en Marcos 5. Y le dice en 33, entonces la mujer asustada y temblando, lo que yo les dije, yo creo que ya dijo, me van a matar. Asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se acercó y se arrodilló y le dijo, sí, yo fui, Señor, perdóname. Entonces, el Señor le dice, hija, primero que todo ya la restauró y la perdonó. Era una X. Pasó de ser la rechazada de la sociedad, pasó de ser la que pensó que iban a matar, la que pensó que iban a apedrear, a que Jesús le diga, hija, ya la restauró, tu fe te ha sanado. ¿Sí? Creo que hay una versión, no estoy seguro, que dice tu fe te ha salvado. ¿Sí? Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Qué hizo ella? Reconoció a Jesús otra vez, creyó que él era poderoso, se acercó a él, lo tocó, ni siquiera se lo pidió y fue sana. Listo, seguimos con la historia. Recordemos que al comienzo iba Jairo, ¿no? Porque se le estaba muriendo la hija. Pasa todo esto y llegan, abrió la puerta del cuarto de la niña. No, Santi. Llegan y le dicen los de los siervos de Jairo como, ya, no molestes más al maestro, que la niña se murió. Entonces pues el man como, grave, ¿sí? Pero Jesús escucha eso. Una versión dice, Jesús ignoró, y otra versión dice, esta versión dice, Jesús oyó lo que decían. Otra versión dice, Jesús ignoró lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo que creen que le dijo. Solo ten fe. Versículo 36. Le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Así se llama esta prédica. No tengas miedo, solo ten fe. Porque cuando nos viene una enfermedad, cuando nos viene un diagnóstico, cuando nos viene algo que nos duele, lo primero que decimos es, me voy a morir. O ya no podré hacer esto o lo otro. Lo primero que uno hace es creérselo. Y empezar a vivir en esos síntomas. Ahora,
Vuelvo a la historia del pastor Cho. Resulta que él explica cómo acerca de este libro, se llama La Cuarta Dimensión. Y esa cuarta dimensión es un estado de fe, es un estado espiritual. Nosotros vivimos en 3 dimensiones aquí, pero él dice que tenemos una cuarta dimensión que es la que nos conecta con Dios, es la que nos conecta al cielo, es lo que llaman espíritu y otras personas incluso lo llaman alma. Y él explicaba que cómo era posible que esta otra gente hiciera milagros, hiciera cosas si no son de Dios. Y yo decía, ¿cómo? Y alguna vez mi papá enseñaba como que el diablo también tenía poder para hacer milagros. Y en realidad no desvirtúo lo que dice mi papá, sino que en realidad lo que veo ahorita y lo que enseñaba el pastor Cho es que la gente, incluso esos que quieren hacer el mal, estos brujos que les digan traiga el nombre, traiga la carta, traiga no sé qué, ellos están pensando y creyendo en lo que va a pasar. Entonces, él decía que ellos a través de la meditación y de creer mucho las cosas, da fe, aunque la estaban operando desde el enemigo, desde una religión incorrecta, desde una creencia incorrecta, Dios no puede violar sus principios, su principio de fe, su principio de conexión con el Espíritu. Y entonces si la persona empieza a creer y a declarar algo, y a creer y a declarar algo, y a creer y a declarar algo, tiene que pasar. Así esté donde el brujo. Sí, los brujos usan el Salmo 121. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder y Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces si la persona cree y cree y cree y cree y empieza a verse sana o empieza a verse libre, empieza a ver el milagro tiene que ocurrir, independientemente de qué pasó con estos dos. Ella creyó que no importaba si hubieran 12 guardaespaldas, 5,000 personas detrás, que si ella tocaba, solo tocaba, se sanaba. El leproso creyó que si Jesús quería sanarlo, lo iba a sanar. Entonces empieza el pastor Cho a creer y él no tenía ni dónde dormir, ni dónde comer, ni nada. Y un día dice, Dios me va a bendecir, y Dios me va a prosperar, y Dios me va a enriquecer, y a ustedes también. A ustedes también. Amén. 3 se enriquecieron. Y entonces los otros que no creyeron, sin tomárselo personal, empiezan a burlarse. No tienes dónde comer, no tienes dónde dormir, no tienes cama, no tienes que comer, te vienes acá en una bicicleta, no tenía bicicleta aún, te vienes a pie y nos vas a decir que vas a ser rico. Y entonces él empieza a decir, ¿cómo les voy a decir que sí? Y empieza a orar, Dios, dame una respuesta, dame una respuesta. Y resulta que hay milagros que pasan inmediato, pero hay milagros que necesitan engendrarse. Y ponía el ejemplo tan sencillo, un bebé, Angélica al 3 semanas, me dice, creo que estoy embarazada. No se le ve nada. Pero no por eso no está pasando. Pasa un mes, pasa 2 meses y no se ve nada. Pero no por eso una vida no se está gestando dentro de ella. Y yo no puedo decir, no hay bebé porque no lo veo, pero sí se está gestando. Eso mismo puede ocurrir con los milagros. Yo puedo decir, no hay bebé, no hay bebé, no hay bebé, y hasta pierde el bebé. Pero no lo estoy viendo y estoy ya hablándole al bebé, estoy creyendo en el bebé, y yo me le acercaba a la panza y le hablaba al bebé, a Mía, y le cantaba y se movía. Y le hablaba y se movía, y hasta Angélica se ponía celosa porque cuando yo le hablaba se movía y cuando ella no se movía en un comienzo. ¿Sí? Los milagros tienes que empezar a gestarse, pero también se gestan en nuestra mente y en nuestro corazón para empezarlos a creer, para que después pase esto. Por eso les contaba la historia del pastor Cho. Y por eso les digo, ante una circunstancia de un diagnóstico negativo, lo primero que nos va a pasar es que nos va a dar miedo. Y tenemos 2 opciones. La primera opción es creernos el diagnóstico y decir, sí, me pasó. Y ahí ya empecé a creer en mi espíritu que estoy enfermo. Entonces le di cabida a la enfermedad para que empiece a ocurrir y para que se empiece a desarrollar. ¿Sí? Entonces le dijeron a Pepe, Pepe, tienes cáncer. Tengo cáncer. Me voy a morir, tengo que ir a quimioterapia, va a quimioterapia. Se le empieza a caer el pelo, no mejora, empieza a empeorar, sigo con cáncer, no, ya me voy a morir. Le dice a la familia que los ama y les empieza a repartir las cosas y en 3 meses se murió. Porque hay cánceres que se llevan a las personas en 1 semana, en 3 meses, en 1 mes. Y está la otra, no, yo no tengo nada.
yo voy a ser sanado. Y empiezo a creer, por eso les contaba lo del pastor Cho. Entonces empiezo a creer en mi sanidad, empiezo a creer que no, que si me voy a acercar a Jesús, que si me voy a acercar a Dios, voy a ser sano. Tengo que rechazar el miedo, tengo que rechazar el temor y tengo que empezar a caminar en creer en que voy a ser sano. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace Jesús es decirle a Jairo, a Jairo, no tengas miedo, no se murió. ¿Sí? Solo ten fe, solo cree. Dice acá, continúo versículo 35. Mientras todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús le dice, 36, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, solo duerme. Versículo 40, la gente se rió de él. Pero él hizo que todos se salieron y llevó al padre y la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos, al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Entonces, ¿aquí qué pasó? Volviendo al comienzo de la historia, Jairo creía que Jesús lo iba a sanar, llegó y dice acá que le rogó y se postró a sus pies, otra vez, versículo 22. Llegan los mensajeros a decirle, ya paila, usted, el médico, ya le dio COVID, ya intubarla, y si Dios quiere sale, y si no, pues ya se murió, o en el peor de los casos, ya se murió. No molestes a Dios, ya te tocó, alístese, ¿sí? Y va a pasar. Pero Jesús le dice, tenga fe, no tenga miedo. Y es más, había una multitud siguiéndolos y Jesús los para. Y les dice, no vengan, porque creen. Porque todos los chismosos van a estar. ¿Qué va? Decía Andrés yendo allá donde ese hermano otra vez. ¿Qué va? ¿Qué se va a sanar, Andrés? ¿Qué va? ¿Qué le va a pasar a este milagro, Kate? Sí, porque muchos lo seguían. Dice que había una multitud. Y en estas multitudes, ¿cuántos recibieron el milagro hasta el momento? 2. Podían haber 5,000. De gente expectante que venía, de gente chismosa y de gente que decía, uy, yo cómo que voy a ir, pero ¿será que sí o será que no? Yo creo que no, pero igual vayamos a ver. Vayamos el domingo allá a la casa de Abby a ver si de pronto Dios me responde, a ver si de pronto. ¿Sí? Esos eran. Llega aquí Jesús a la casa y están unos llorando y les dice, hey, no está muerta. Y se ríen. Ay, se les pasó la tristeza. Dice acá versículo 40, la gente se rió de él. Y sí, mis amigos, la gente se va a reír de ti y de mí por decir que lo que decía la canción, aunque digan que estoy loco. ¿Sí? Perdón, y creo que ella no llevaba horas, ella ya había llevado días. No, en este momento no, apenas. Perdón, es que se me corrió y me estaba tallando. Para hacer la publicidad. Sí. Está obviamente calculada. Entonces, En el video sale, pídelas a la turquita. @turquita. @turquita. Kate. Ok, entonces les decía y volviendo, la gente se va a burlar, la gente se va a reír de nosotros, la gente se va a reír de ti cuando vayas a orar por un milagro, ¿sí? O cuando recibas tu milagro. Pero ¿qué hizo Jesús? O sea, ya había dejado la multitud afuera y versículo 40 dice, hizo que todos se salieran. Solo entró con Juan, Pedro y Santiago y los papás de la niña. Juan, Pedro y Santiago, que ya creían en Jesús, que ya habían visto todos los milagros de Jesús, que no le iban a hacer allá también. Miremos a ver si el maestro sí la hace. No. Yo creo que estos manes ya estaban un poquito más afianzados y más en la fe. Salen y simplemente Jesús dice la palabra y ella es sanada. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en estos 3? Bueno,
Antes de continuar, debemos saber a quién escuchamos. ¿Sí? Debemos saber quién nos rodea. Porque si esa persona me va a decir, no, pero es mejor que vayas al médico. No, eso es de operación. No, eso es, ¿sí? Y pues los médicos también están hechos. De hecho, Jesús habla de los médicos y dice que que el médico viene pues a los enfermos, haciendo una alegoría. Porque hay gente que no tiene la fe suficiente para creer que Jesús lo puede sanar y tiene que usar los médicos, y es válido. De hecho, yo creo que los médicos, pues es un talento y es un don que Dios les da para ayudar a las personas. Ajá. Pero aquí estamos hablando de algo sobrenatural, de la cuarta dimensión, de la fe, del espíritu que nos conecta a Dios. Sí, mi amor. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy con la gente que me está diciendo, vaya al médico? No, pues mejor. No, parce, sí se va a morir, yo lo quiero mucho. Pues me van a hacer cambiar mi fe, me van a hacer caer y me van a hacer cambiar mi pensamiento. Recuerden que se trata de creer ciegamente, sin espacio a duda. ¿Sí? Yo les voy a dar este testimonio de un milagro que yo también recibí. Hace un año, no, poco menos, unos 9 meses, yo estaba trabajando y me dio, no, ni siquiera, Semana Santa, ya me acordé. Nos fuimos de viaje al desierto de la Tatacoa, llegamos, Ángel estaba embarazada, 7 meses, así, para una dura, caminó por todos lados. Y llega Ángel, hasta ahora estaban levantando la economía y las medidas y todo el mundo saliendo, pero allá en Santander todo el mundo sin tapabocas, eso que COVID, que nada. En el Huila, eso. ¿Sí? No, sí, estábamos a 42 grados. ¿Quién se pone esa vaina? Sí, llega Ángel y empieza a toser, empieza con los mocos. Tenía 6, 7 meses, ¿cierto? Mayo, junio, julio. Sí, 7 meses. Y yo le dije, no, vamos a ir al hospital. Esto es una gripa. Y ella me dijo, pero ¿qué tal? Y yo, no, ¿qué tal nada? Esto es una gripa, vamos a orar. Porque tú no puedes ir a un médico a que te hospitalicen a estas alturas, la bebé está bien. Yo le hablábamos a mí, estaba bien. Claramente orábamos. Y agua panela con limón y jengibre, jugo de naranja con miel, para que se le quitara la gripa. ¿Alguna vez te dije, creo que tienes COVID, de pronto tengas COVID? Nunca, ¿cierto? No, digo, pero digamos que los síntomas sí. Ah, sí, los síntomas podían ser, pero para mí no fue más que una gripa. Dura Ángel 2 semanas así, semana y media. Sale Ángel de eso, re bien, ni siquiera decirle a los médicos nada, y me da la gripa a mí. A mí me da esa vaina con dolor de huesos, me tumbo a me va a morir. Y le digo yo, esto es una gripa. Me prendiste la gripa. Pero pues por los síntomas, yo tengo que reportar síntomas todos los días en el colegio. Yo no podía ir, pues que trabajo con... Hay 1000 niños y como 300 personas trabajando ahí. Efectivamente que me aísle, que no salga, que no sé qué. Pues yo que me aísle, yo no voy a dejar de estar con mi esposa, de dormir al lado de mi bebé, de la pancita que se mueve. Al tercer día, cuarto día, yo ya me estaba sintiendo mejor y les confieso, es una gripa, me fui al gimnasio, entrené, como el sistema de salud de nuestro país es súper eficiente, vinieron a hacerme la prueba una semana después. El día que vinieron a hacerme la prueba, yo ya a duras penas tenía medio tapada la nariz y eso. Ya ni siquiera, ya no tenía ningún síntoma, ya no tenía dolor, ya nada. Llevaba como 4 o 5 días entrenando. A los 3 días me llega el resultado, ay, COVID positivo. Y yo, ¿positivo de qué si yo ya estoy bien? Seguí en el aislamiento porque me lo dijeron los del colegio, pero ya a la otra semana, o sea, en 2 semanas ya estaba trabajando otra vez. A esto es a lo que yo voy. Diferente hubiese sido la historia y tal vez ni siquiera mía estaría acá, o Ángel, o yo, si yo hubiese dicho, es COVID, nos vamos a morir.
vete para urgencias. Nos hubieran entubado, hubiese pasado quién sabe qué cosa. Entonces, nunca en mi mente le di cabida a una enfermedad mayor que una gripa, que para mí una gripa es algo normal, todos nos enfermamos de gripa 1 o 2 veces al año, ¿sí? Es algo que no hay por qué preocuparse. Ok, pero eso es fe. Y eso es lo que yo les digo. Dice Hebreos 11 que es ver las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Es ver que yo estaba sano, que mi bebé estaba bien, que Angélica estaba bien. Les hablo desde la experiencia, tal vez no tengo milagros de que me salió el brazo, pero es el milagro más cercano y más corto que he tenido. Jamás le conté a nadie. Bueno, ese es otro. Nosotros llevamos, al comienzo era cada semana, después ya empezamos a llevar a la bebé cada mes al pediatra, pues para hacer sus chequeos y saber que está bien. De hecho me encanta porque hace 20 días que fuimos, el doctor nos dijo, ella está como un pollo de cocorico. No tiene presa mala. ¿Cierto, mi amor? La bebé está excelente, pero hace 2 meses nos dijo, tienen que llevarla a las radiografías de las caderas, al ortopedista, porque sus caderitas no tienen la movilidad que debe ser para el desarrollo de los 5 meses, no sé qué. Nosotros, sí, doctor, listo. Señor, te oramos, yo me acuerdo que oramos, y le hablamos a mis papás, oramos. Y desde un comienzo dijimos, no le vamos a poner ningún aparato. Nada. Fuimos al ortopedista, sí, mi amor. Y nos dice, sí, que le teníamos que poner una vaina que la dejaba así como hasta que tuviera 1 año y medio. Y que solo se la podíamos quitar unos 10, 15 minutos al día. Entonces, asuelta las dudas, ¿no? De repente uno dice, ¿y qué? ¿Y si después no puede caminar bien? Por dentro. Esto se los estoy confesando. Yo dije, no, voy a creer. Entonces, sencillamente le dije a Angélica, no, vamos a orar por la niña y vamos a creer que sus caderas están bien. La ortopedista nos dijo, no, es que eso le va a impedir gatear, no, es que eso le va a impedir desarrollarse. Ya ella se está parando en su colita, ya está poniendo las manos, ¿sí? Ya hace para atrás, ya va en reversa. Y empezamos a orar por ella y creímos que no íbamos a tener que ponerle nada de eso y que ella estaba bien de sus caderas. El mes pasado el doctor la vio, nos dijo que estaba excelente y hasta el momento está excelente. Lo que dijo la ortopedista que no iba a poder gatear, pues es una mentira porque ya se está moviendo y creemos que va a ser sana y que ya fue sana y que sus caderas están bien. Amén. Eso se los digo no porque ahí es David, no, es para empoderar y para hacerles aumentar su fe, ¿sí? Porque ¿qué pasó aquí en estos 3 casos? La mujer de la túnica, el leproso y Jairo. Los 3 creían que Jesús podía sanarlos. Los 3 vinieron y se postraron y le adoraron. Y los 3 recibieron el milagro. Esos son los pasos para recibir el milagro. Cree en Jesús, reconócelo, pídeselo y recíbelo. Nunca dudes de que puedes recibirlo. Ahí no dice que ellos dijeron de pronto, quizás, si puedes, será que sí puedes, será que sí. No, lo máximo fue, Señor, ¿quieres sanarme? Porque sé que puedes hacerlo. ¿Sí? Y tengo un montón de historias más. Espérense que se me fue. ¿Dónde estoy? Esta me encanta. Ya que estábamos hablando de cuando Jesús calmó los vientos y la tormenta, esa noche, después de que Jesús, Mateo 14, 35 y 36, llega, dice, cuando la gente llegaron en la barca al lago, y dice, cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaba que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que le tocaban eran sanados. ¿Qué pasó aquí? Llegó Jesús, la gente supo, trajo a los enfermos y le pedían que los sanaran. ¿Usted cree que el enfermo iba y tocaba como, ¿será? No. Llegó Jesús, ya sanó a una, con tocarle la túnica, se la voy a tocar yo para sanarla. ¿Sí? Y se empezaban a sanar. Simplemente creían que con tocarle la túnica iban a ser sanos. Y decía, les suplicaban
Se nos olvida acá, no era solo el amuleto de venir. No, primero les suplicaban que lo sanara y que lo dejaran tocarlo y después lo tocaban y eran sanos. O sea, había un reconocimiento. ¿Sí? Este me encanta. Está en Mateo 5, 17 al 25. Y dice, cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Los que yo les decía ahorita. ¿Qué va? Y al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea, Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llevaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas, luego lo bajaron al enfermo de su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo al frente de Jesús. ¿Quién ha visto The Chosen? ¿Todavía no? Véanla. Dejen de ver The Witcher y dejen de ver... ¿Cuál? Betty la Fea y Pasión de Gavilanes en Netflix y véanse The Chosen. Véanla. Dice que el pescado cae por su boca, ¿cierto? Ya me la vi. Uy, sí. Ya la terminé. Vea. Estaban en una casa reunidos y empezó a ver, uy, este es el que sana, ¿será que sí? Camine, mira, vamos, pi, 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 pum. Se empezó a llenar, nadie podía entrar, pero estos que sí creían tenían a su amigo paralítico en una camilla. Y lo más bacano es que dijeron, no podemos entrar, permiso, permiso. ¿Qué va? Suerte, yo llegué primero, así como los colombianos. Se inventaron la idea, tuvieron la idea de subirse al techo, rompieron yo estoy en la casa de Jimena, ya en la azotea, quitaron las tejas y se meten, le dañan la casa al pobre paisano que está prestando la casa y le ponen a Jesús al frente. Eso es lo que está pasando aquí. Dice, pusieron hasta ponerlo en medio de la multitud, justo al frente de Jesús. Versículo 19, versículo 20. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo sánate? Levántate, eres sano como a los otros. Le dijo, joven, tus pecados te son perdonados. Yo decía, aquí hay algo, ya les voy a decir. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree este? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién se cree usted que va a ir allá donde ese tal David quiere por usted para que usted se sane? Ay, sí, claro. Jesús supo lo que pensaba y les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Entonces yo les decía, ¿por qué creen que les dijo, tus pecados entonces son perdonados? Y no le dijo, sánate, o levántate y eres sanado. Porque de pronto estaba enferma a causa de eso. Puede ser, hay pecados que traen enfermedades, es cierto. Estaba enfermo a causa de esos pecados, pero literalmente es porque Jesús está más interesado en tu alma, en tu salvación, que en tu cuerpo. Él estaba más interesado en que ese hombre se salvara que en sanarlo. Y en mostrarle a todo el mundo eso. Por eso cuando estaba en la cruz, le dijo al ladrón de la izquierda, nos vemos en el paraíso esta tarde, esta noche, en unas horitas. Él no le dijo, bajémonos de aquí y demostrémosle a todo el mundo que yo soy Dios. No tenía necesidad, aunque ya lo hacía con los milagros. Pero le dijo, en unas horas nos vemos en el paraíso. Y a él le dijo, puedes estar ahí postrado, puedes haber sufrido 1000 años, pero quiero que te salves, quiero perdonar tus pecados. Entonces, también una cosa muy importante aquí es, primero ellos venían y le reconocían, segundo ellos venían y se postraban,
Pero tercero, Dios quiere tener una intervención espiritual en nosotros. Que los pecados sean limpiados, que nuestras vidas realmente sean cambiadas, antes incluso que sanarnos. Aquí Jesús demuestra que la espiritualidad es más importante que la naturalidad. ¿Sí? Y me encanta también, ¿qué hace el man? Dice que recogió su camilla de un salto y se fue alabando a Dios. Por eso es tan importante la alabanza. Cuando recibimos algo de Dios, le alabamos y le agradecemos. Y aun cuando no, le alabamos y le agradecemos antes de. Última historia. Y esta también es súper chévere. Salió de la casa de Jairo, de sanar la niña. Mateo 9:27 dice: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: ¡Hijo de David! Se sabía que Jesús era descendiente de David, del rey David. O sea que, pero en este tiempo ellos todavía, y aún hoy, los judíos siguen esperando al Mesías, siguen esperando a Jesús. O sea que ellos ya lo reconocieron como hijo de Dios. Sí, ya lo reconocían como el Mesías. Un par de ciegos, despreciados, pero ya iba más allá que los judíos, los jefes de la ley, que los religiosos, que los poderosos, que los médicos, que todo el mundo. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Ay. Él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Él no les dijo: sean sanados, o no sé si los voy a sanar, o son unos ciegos, aléjense de aquí porque ustedes tampoco pueden estar aquí. La verdad, la sociedad culturalmente era muy pragmática con los enfermos y los lisiados, y siempre los desechaban. Igual que nosotros. Vemos a alguien en la calle mal y... ¿sí? Pero él les dice: ¿creen que puedo darles la vista? Y los dos dijeron: sí, lo creemos. ¿Cuál es la condición? Creer. Entonces él les tocó los ojos y les dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. ¿Ya? Amén. No, mentiras. Hoy Jesús nos dice, para los milagros de hoy y para los milagros futuros: ¿creen que puedo sanarlos? ¿Ya? Si decimos sí creemos, nos sana. Si no, no. Y el último, este es súper lindo. Esto está... se me perdió la cita, creo que es Mateo 5. Y dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi siervo está en cama, paralizado con terribles dolores. La diferencia acá es que los judíos solo hablaban con judíos, sus ritos religiosos solo eran con judíos, pero acá nos está diciendo que un oficial romano. Lo peor es que los romanos tenían sometidos a los judíos. Entonces, como que Jesús es el príncipe y el que venía a libertar a los judíos, y viene un romano a decirle, ni siquiera es por él, le dice: mi siervo está en cama. Entonces, versículo 7, Jesús dice: iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales y tengo autoridad sobre mis soldados. Tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y les digo a mis esclavos: hagan esto, y lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y le dijo: la verdad les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Las fes que hemos visto es: Señor, tú lo puedes hacer, Señor, te puedo tocar, Señor, sáname, Señor, dilo. Pero este simplemente le dijo como: mi siervo está re lejos, quizá en otra aldea, simplemente di y va a pasar. O sea, este ya es otro nivel de fe. ¿Sí? Como di, yo ahorita voy a escribir aquí a WhatsApp a ver si de
No, o sea, es como imagínense cuánto tiempo pronto mientras él llegaba. Claro, cuánto allá a Pata era, de ir de aquí a Soacha es 3 horas caminando. Entonces, no, Señor, no te quiero molestar. No tenemos que ir a caminar allá 3 horas. Tú tienes la autoridad, así como yo la tengo, y yo digo, vaya, alcánceme, tráigame y pasa. Tú lo puedes decir porque tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, solo dilo, no tienes que ir hasta allá y yo sé que mi siervo se ha sanado. Jesús se sorprendió. Si saben, Jesús ni siquiera hizo milagros en Nazaret porque decían, ¿este no es el carpintero? ¿Este no es el de donde él creció? Dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret porque eran, ¿Brian? ¿El Brian? ¿De allá? ¿De San Agustín? Porque Nazaret era una ciudad chiquita. ¿De ahora ya en los tenis? No, mentiras. Volviendo en sí. O sea, ni siquiera los judíos creyeron tanto como este romano. Dice, en todo Israel. ¿Sí? Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas nosotros los que no somos judíos. Versículo 11. Porque usted me dice, ay, sí, usted solo me está hablando de Jesús. Y eso fue cuando Jesús estaba. ¿Sí? Dice acá, vendrán de todas partes, versículo 11, del oriente, de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste que ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. La fe, Jesús iba a ir. Ahí en el versículo 7, María, estamos predicando, por favor. En el versículo 7, Jesús dijo, es mi trabajo, lo voy a hacer, voy a ir, me voy a echar la patoneada. Perdón si fui muy atrevido, Jesús, con eso. Voy a caminar y voy a hacer mi trabajo, iré hasta allá a sanarlo. Versículo 7. Pero en el versículo 13 le dice, vuelve a tu casa debido a que creíste ha sucedido. Le evitó la caminada. Simplemente la fe hizo que pasara. Entonces, para terminar y para recapitular, hay 3 cosas súper importantes para recibir un milagro. Dios no es ir al pastor que tenga la iglesia de 50,000 personas. Amén, porque si Dios le ha dado a esas 50,000 personas es porque es muy metido con Dios y porque lleva mucho trabajo. Pero vean que acá no lo deja en los apóstoles, y si ustedes leen el libro de los Hechos tampoco es vayan los apóstoles o vayan donde los apóstoles. Lo deja en reconocer a Dios, primero. Segundo, creer que Él lo puede hacer. Yo le agrego aquí, tercero, no dudar ni un segundo. Cuarto, clamárselo, pedírselo, porque acá se acercaban, lo tocaban, o se lo suplicaban o le pedían, decírselo. Y quinto, recibir el milagro. Amén. Así es. Hay como una acción previa a recibir el milagro. Claro. O sea, no fue como. O sea, yo algo que siempre he visto ahí es que Dios, aunque puede hacerlo. O sea, aunque Dios puede hacerlo sin siquiera yo pronunciárselo, Él pide algo de mí a cambio antes de. Él pide de mí algo a cambio antes de hacerlo. O sea, Él no te va a dar el milagro si tú ni siquiera le buscas, si tú ni siquiera haces. Todos vimos que y se arrodilló o fue y lo buscó, o la del flujo de sangre fue y lo tocó. O sea, no es como que desde mi casa, Señor, sáname, pero no hay una acción de mi parte, ¿sí? Entonces hemos visto por años gente, no sé, enferma y demás, que uno dice, pero ¿por qué dura tantos años enferma? De pronto no ha tenido ese acto diferenciador para que reciba el milagro. O cree en Dios y va a la iglesia y vemos que las iglesias de pronto hay muchos enfermos y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque falta fe, porque falta una acción, porque falta algo para que ese milagro ocurra. Entonces siento que siempre es necesario que nosotros demos algo. Sí, es necesario que nosotros creamos que Dios puede hacerlo, primero. Segundo, nos acerquemos a Él.
Y tercero, se lo pedíamos, pero lo que les decía, sin dudarlo. Porque si ya hay duda, ya no hay fe, ya hay incredulidad. Y eso no puede operar. Al igual que la fe genera el milagro, sea como sea, la incredulidad lo rompe de una. Amén. Entonces, si yo le hubiera dicho a Angélica, nos vamos para el hospital, aunque le diga, no tienes COVID, pero vamos a ver qué pasa en el hospital, pues seguramente la hubieran hospitalizado de COVID o me hubiese pasado a mí. ¿Sí? Mi fe siempre fue creer que era una simple gripa. Y así fue. Aunque el test, aunque el mundo, aunque el médico dijo que tenía COVID y que me podía morir y que podía infectar a todo mi círculo, fue cuando más rico dormía arrunchado a mi esposa y a la barriga a mi bebé. Y aquí estamos. Yo tengo lo pueden ver, después se los muestro. Tengo esos resultados de COVID positivo en mi correo electrónico. Chévere. ¿Sí? He escuchado gente, familiares cercanos, que mi papá se enfermó de COVID. Ay, sí, le dio, lo llevamos a la clínica, el otro día se murió. Porque lo creyó. Porque creyó que se iba a morir de COVID. ¿Sí? Entonces, sí, amor. Entonces, creo que lo mejor está por venir. Y es por fe. Por eso cantamos esa canción hoy. Y vamos a montar otra que dice, solo di la palabra y todo se cumplirá. Solo una palabra y toda mi vida va a cambiar. ¿Sí? Así que los invito a que cierren sus ojos. Y si usted tiene una enfermedad y si considera necesario, al final podemos venir a orar acá. Pero vean que es usted el que debe hacerlo. Angélica lo decía. ¿Sí? Si usted necesita un milagro, empiece a concebir ese milagro en su mente, en su corazón, y no dude hasta que ese milagro se engendre. Y si usted necesita una sanidad, simplemente póstrese delante de Dios, venga y dígale, Señor, aquí estoy, creo que me puedes sanar, ¿quieres? Y seguramente Jesús lo va a hacer. Así que, amado Padre Celestial, gracias por este tiempo tan lindo, Dios. Gracias por permitirme enseñar tu palabra y revelar estas cosas, Señor, que incluso tú me has revelado a mí para esta prédica, Dios. Te pido, Dios, que en cada uno de nosotros aumente la medida de fe, Señor. Señor, y tú no eres mentiroso, tú eres un Dios vivo y un Dios real, como yo alguna vez te oré. Y yo te pido, Dios, que hoy nos responda, Señor, porque tú lo puedes hacer, porque tú estás vivo, porque tú, Espíritu Santo, estás aquí con nosotros. Así que, Espíritu Santo, por favor, aviva y acrecenta la medida de fe en cada uno de nuestros corazones, Señor. Creemos que tú eres el hacedor de milagros. Creemos que así como hiciste milagros ayer, los harás hoy y los harás mañana, Señor, porque tu palabra y tú eres el Dios del ayer, del hoy y de por los siglos de los siglos, Padre Santo. Hoy oramos, Señor, para que cada enfermedad en el nombre de Jesús, Señor, sea sanada ahora mismo, Dios. Y creemos, Dios, que somos sanos y libres, Dios. También, Padre Santo, hoy aprendimos, Dios, que tú no solo estás interesado en hacernos el milagro, sino en perdonarnos, en transformar nuestras vidas, Señor. Así que nos arrepentimos, Dios, de todo corazón, de cualquier pecado, Dios. Te suplicamos que apliques tu sangre preciosa sobre nosotros y nos limpies y nos perdones, Padre Santo. Gracias por preocuparte por nuestra eternidad, por nuestra salvación. Y gracias por los milagros que nos vas a dar, Señor. En el nombre de Jesús recibimos este milagro que estamos esperando. En el nombre de Jesús recibimos la sanidad que por años la duda nos había quitado. En el nombre de Jesús vamos en contra de la duda, de la incertidumbre y del miedo. Adiós miedo, y solo tendremos fe. No tengamos miedo, solo tengamos fe. En el nombre de Jesús la duda se va, en el nombre de Jesús la tristeza se va, en el nombre de Jesús el temor se va, y lo que no nos permitía recibir los milagros hoy se van en el nombre de Jesús y recibimos, porque ahora sí creemos completamente. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios.